esta mañana. Nos recibe aquí el intendente de Colonia, el doctor Carlos Moreira, que está junto a la gente de Montes del Plata, que hoy desde la mañana está realizando actividades aquí en el stand del departamento de Colonia. Durante toda esta mañana se pudo vivir la experiencia en realidad virtual de Montes del Plata y conocer toda la cadena productiva como si estuvieran allí en ese momento. Eso es lo maravilloso. En el campo, la planta de celulosa, una experiencia que realmente los que no la han vivido se las recomendamos, vale la pena vivirla. Invitamos a todos a seguir viniendo a este stand que comienza, como les decimos, las actividades ahora en la mañana, pero sigue durante todo el día. Durante todo el día, hoy es el día de Montes del Plata. Ahora tengo el placer para comenzar otra de las actividades centrales que va a tener este día, invitarlos a escuchar la conferencia El futuro de la celulosa y los biomateriales, que está a cargo de Carolina Moreira, gerenta de sostenibilidad y comunicaciones de Montes del Plata. Adelante, Carolina. Hola, ¿me escuchan bien? Sí. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias Rosana, intendente, y agradezco al departamento de Colonia por recibirnos en su casa. Ya habitamos la casa que es Colonia en el departamento con nuestra planta industrial, y ser parte de este premiado, además están, felicitaciones por eso. Nos da mucha alegría por el tercer año consecutivo. Así que bueno, muchas gracias al doctor Carlos Moreira y acá a la gente de Montes del Plata y todos los amigos y periodistas que se han acercado a saber un poquito más sobre el futuro de los biomateriales y de la celulosa como parte de estos biomateriales. Bueno, un poco vamos a repasar un poquito dónde estamos parados frente al futuro, ¿no? Y lo vamos a hacer en diferentes niveles. Vamos a ir fijando cómo estamos como planeta frente al futuro, cómo estamos, como país frente al futuro, el sector forestal, cómo está posicionado frente al futuro, y la empresa, ¿no? Vamos a ir de lo más grande a lo más pequeño, repasando uno a uno cómo estamos y cómo nos vemos. Una empresa que mira hacia el futuro con aprendizaje continuo, ¿no? Entonces, vamos a empezar por el planeta, ¿no? Un planeta con futuro. Necesitamos un planeta que exista para empezar, ¿no? Entonces, esto es la realidad de hoy en día. Ya nadie puede negar que existe el cambio climático, que la crisis de los gases de efecto invernadero son una realidad. El 97% de los científicos del mundo lo afirman. Ya son, la verdad, que la minoría los que pueden estar escépticos frente a esta realidad. Y muchas veces uno dice, bueno, ¿cuáles son las opciones? Hacer cosas y llegar a tiempo para no llegar a este famoso 3% de aumento que puede generar consecuencias catastróficas en el mundo, o no hacer nada. Bueno, ¿qué pasa si realmente los científicos tenían razón y no hicimos nada y no queremos, digamos, arriesgarnos a una realidad así? Entonces lo que vemos es que si no hacemos cambios radicales en lo que es la forma de vivir, en lo que es la forma de producir, realmente vamos a terminar mal como planeta, y esto ya lo estamos viviendo, ¿no? El cambio climático, lo que han sido las sequías, lo que han sido terremotos, inundaciones, vientos, deshielos, todos efectos que parece mentira que tan poquitos grados de diferencia hagan algo. Pero si uno dice, bueno, tomamos el objetivo de que en vez de sea 3, que sea 2 grados por encima de la era preindustrial, o 1,5, la diferencia es dramática, porque los cambios que dan en solamente medio grado no es lineal, sino que es exponencial. Por ejemplo, lo que son los deshielos en los polos, eso nomás genera, al deshelarse los glaciares, esto genera un desprendimiento justamente de gases de efecto invernadero que hacen el problema aún más agudo, y entonces se aceleran estos problemas. Entonces, bueno, cuando hay este tipo de circunstancias climáticas, ¿qué se generan? Bueno, más incendios, más calor, más riesgos. Tenemos que cuestionarnos hasta la forma en que vivimos. Nuestras casas están preparadas para este tipo de cambios, y tenemos que
ocuparnos no solamente de lo que es bajar las emisiones, sino también retirar fuertemente de la atmósfera. ¿Por qué? Porque nos sobran 51.000 millones de toneladas de CO2 hoy. Esto es lo que hay de excedente de CO2 para poder estar en equilibrio, es decir, que lo que se emita sea equivalente a lo que la naturaleza puede absorber. ¿Quién lo puede absorber? Lo pueden absorber los océanos y los bosques. Entonces tenemos que cuidar la salud de los océanos y la salud de los bosques para que además de limitar la emisión de gases de efecto invernadero, uno pueda retirar de la atmósfera, capturar y poner en sumideros de carbono todos estos gases de efecto invernadero que de otra manera se emiten. Bien, vamos a ver un poquito cómo se reparten en nuestro estilo de vida. O sea, nosotros vivimos, necesitamos energía, necesitamos comer, necesitamos transportarnos y buscamos cada vez más confort para calentar, para enfriar nuestras viviendas y los lugares donde nos movemos. Lo que se ha visto es que el principal responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero, estamos hablando a veces de carbono para simplificar, pero bueno, hay varios gases de efecto invernadero, lo que hacen estos diferentes gases es convertirse a toneladas equivalentes de CO2 según su potencial de afectar el cambio climático, es decir, de generar el efecto invernadero famoso, que es lo que genera el aumento de la temperatura. Entonces, los sectores que más están contribuyendo hoy en día es el sector construcción. ¿Por qué? Fundamentalmente por la producción de cemento, por la producción del acero, que son altamente emisoras de gases de efecto invernadero, y la producción del plástico también, tratándose de un material fósil, es decir, estamos retirando materia orgánica de la tierra para utilizarlo en la producción, ya sea de combustibles, que obviamente todos sabemos que los combustibles emiten gases de efecto invernadero, pero ¿por qué? Porque estamos retirando materia orgánica que estaba estoqueando carbono y la estamos sacando a la luz, está emitiendo y no es biogénico como ahora se diferencia, es decir, lo que es materia orgánica subterránea, es decir, puede ser petróleo o gas, y lo que es materia superficial, es decir, la materia orgánica, y cuando uno habla de, por ejemplo, energía en base a biomasa, estamos hablando de lo biogénico. Bien, en segundo lugar, la energía eléctrica, ¿no? Tenemos cada vez más confort, más cosas que necesitan energía eléctrica, hay caminos para sustituir este tipo de energías. Cultivar y criar también tienen sus efectos, por ejemplo, en lo que son los agroquímicos, sobre todo los fertilizantes, el nitrógeno, pero por supuesto ahí son dilemas, ¿no?, que uno se enfrenta, porque obviamente es una población creciente que necesita también alimentarse, con lo cual si uno dejara de utilizar fertilizantes, bueno, pero también hay investigaciones de ver de qué manera los fertilizantes pueden ser más amigables con el ambiente. El transporte es lo que uno siempre asocia, ¿no?, bueno, los autos, los camiones, el transporte marítimo, el transporte aéreo, bueno, es obviamente 16%, pero no es a veces que uno piensa que es la gran mayoría de las emisiones que provienen de esa fuente. Y calentar y enfriar nuestros hogares y los lugares donde nos movemos el 7%. Y este es el desafío, porque somos muchos, pero seremos mucho más. Hoy en día somos 7.800 millones de personas, y en el 2100 está estimado que seamos más de 10.000 millones de personas en el mundo, con todas estas necesidades de vivienda, de alimentación, de transporte, de energía. Entonces, y a veces mucha gente que antes de repente no accedía al consumo y que hoy está accediendo, es decir, gente que sale de situaciones más precarias y hoy puede, por ejemplo, si tienen un micrófono, mejor me paso al común y corriente. Ahí. Gracias. Sí. Ahí, a ver, hola, hola. ¿Se oye? A ver. Ahí vamos. Hola. Ahí, capaz. ¿Sí? Hola. Bueno, hola. Sigo con entonces. Bueno, entonces queremos que la gente viva con más confort, que tenga la posibilidad de calentar su casa, que tenga la posibilidad de alimentarse correctamente, de consumir más proteínas, pero de vuelta a estos dilemas
gente que sale de la pobreza puede consumir, pero son más emisiones para la producción de estos productos y servicios como el transporte, la alimentación, etc. Entonces, seremos más saliendo de la pobreza, ojalá. Y bueno, pero todo esto hay que ver cómo lo podemos atender sin descuidar el planeta y el lugar que nos alberga a todos. Y también entendiendo que al cambiar radicalmente vamos a estar haciendo también algo de justicia por la gente que menos tiene la posibilidad de estar preparado para el cambio climático. Como bien decimos, una cosa es la reducción de gases de efecto invernadero, es decir, la mitigación del cambio climático que se llama, y la otra es la adaptación. Y muchas veces lo que vemos es que estos eventos climáticos, incendios, inundaciones, terremotos, huracanes, afectan más a quienes, a los que menos infraestructura tienen para poderlo enfrentar, y en un círculo de pobreza que se termina agudizando. Lo vimos, por ejemplo, con el COVID, donde las personas afectadas terminaban siendo las más vulnerables. Bueno, esto es lo mismo. Y lo mismo va a pasar cuando hagamos las transformaciones necesarias en nuestras formas de vivir, tampoco dejar gente atrás, porque a veces cambiar radicalmente de energía o de formas de consumir puede dejar gente atrás, ya sea por el precio que adquieran algunos productos, como la energía, si cambiamos a otras fuentes que puedan ser más caras, puede dejar gente fuera. Y bueno, todo esto hay que hacerlo además pensando en los aspectos sociales. Bien. Un pacto para vivir, así como dice la canción, pero en 2015 existió el Acuerdo de París. El Acuerdo de París lo que estableció fue por primera vez unos 190 países que firmaron comprometiéndose a reducir radicalmente las emisiones de gases de efecto invernadero con metas concretas. Había habido también un compromiso anterior, pero eso eran solamente los países más desarrollados, de reducir un 5%, y ahora realmente hay metas más ambiciosas y que abarcan más países. Es una realidad que hay países que son responsables por el grueso de los gases de efecto invernadero, y que muchas veces nosotros decimos, ay bueno, pero si nosotros no tuvimos nada que ver en llegar a esta situación, ¿por qué tenemos que pagar los precios de convertirnos con lo que esto implica? Bueno, en realidad somos un planeta, somos una sola especie, una humanidad, y todos tenemos que hacer lo que se pueda por este problema. Entonces, estas son lo que se llama la COP21, seguramente muchos escucharon de esto, y el objetivo es limitar el aumento medio de la temperatura a 2 grados y hacer, o sea, como compromiso formal, vinculante, y hacer todos los esfuerzos además porque no supere el 1,5 grados de temperatura comparado con la era preindustrial para el año 2100. Entonces todos los años se hace una revisión, de hecho Uruguay manda sus informes de avance con respecto a estos objetivos, y todos los países hacen lo mismo, algunos con más prolijidad que otros, pero Uruguay siempre cumpliendo muy puntualmente. La idea a través de este pacto es alcanzar la neutralidad climática en el año 2050, es decir, que los gases liberados a la atmósfera sean posibles de absorber a través de, como les digo, fundamentalmente los bosques y los océanos, que son los que principalmente son los sumideros de carbono del planeta. No sé si han visto estos objetivos de desarrollo sostenible. También en el año 2015 las Naciones Unidas generaron estos objetivos que no solamente involucran a los gobiernos, sino, es decir, a los estados nacionales, sino además a las empresas y a los individuos. A mí me encanta esto porque es como por primera vez que la humanidad se ha puesto de acuerdo de cuáles son las prioridades a atacar y qué es lo que queremos como visión de futuro para nuestro planeta. O sea, ya no es países, ya no es organización de países, sino que es la humanidad planteándose cuáles son los problemas acuciantes. Por supuesto que está el clima, pero también vemos otras cosas como el fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, etc. Son 17 objetivos que tienen a su vez indicadores para que los países reporten los avances en cada uno de ellos.
como empresas también nos sentimos llamados a contribuir. Entonces cada cosa que hacemos en términos de sostenibilidad lo tenemos que comparar, bueno, cómo estamos aportando y en cuáles de estos objetivos estamos aportando para mejorar algunos de estos 17 problemas que vemos y nos pusimos de acuerdo por primera vez. Por suerte hay una nueva conciencia de consumo en cada uno de nosotros, en los más jóvenes, pero creo que cada vez más nosotros tenemos que ser conscientes del poder que tenemos a través de nuestro poder de compra. O sea, cada vez que tomamos una decisión de compra, que ponemos nuestro dinero, estamos avalando o condenando. Es decir, a quién elijo, y cada vez más estamos invitados a saber qué hay detrás de los productos que consumimos. ¿Cómo fueron esos procesos de producción? Hay muchas certificaciones que nos ayudan a saber qué es lo que estamos consumiendo, porque a veces uno no puede estar googleando todo y sabiendo todo antes de consumir, pero sí hay algunos sellos relevantes. En el caso de la industria forestal y de los productos forestales, el más conocido es el FSC. Fíjense en libros, en las revistas, en los empaques, por ejemplo, de jugo o de leche, que tiene como un arbolito y dice FSC, eso es Forest Stewardship Council, que es una sigla, es una organización internacional conformada por público, por privados y por ONGs, que se ponen de acuerdo en cuáles son los estándares para una gestión sostenible de los bosques, justamente para garantizar su conservación y a la vez para abarcar también temas sociales, laborales, comunitarios, en paz, o sea, la paz que se vive y el respeto por la institucionalidad del Uruguay realmente es algo que da muchas garantías. Por ejemplo, si uno piensa en cosas que nosotros lo damos por sentado, pero como que cuáles son las reglas de propiedad de la tierra, ¿no? Están bien claras. Hay países donde uno invierte en una tierra y después no está tan claro y aparece alguien que también tiene un derecho de propiedad o un derecho de uso, y realmente son lugares complicados para operar, sobre todo cuando se trata de empresas que buscan hacer las cosas bien. Que es temas de transparencia y anticorrupción, venimos muy bien, somos en Latinoamérica el primero y 14 a nivel internacional, realmente es muy en Uruguay, y es paz global. Bien, a ver si no me olvido de nada de lo que... Bien, y bien, vamos un poco a ver también lo que es el desempeño de Uruguay en temas de ESG. No sé si conocen la sigla ESG, que a veces se está hablando en vez de sostenibilidad, ahora que la sostenibilidad empezó a entrar en el mundo financiero, se habla bastante de ESG o ASG en español. ESG por su sigla en inglés, Environmental, Social y Governance, en español ASG, Ambiental, Social y Governance. Ahí este micrófono, capaz que me paso al de mano, ¿sabes? Porque hace mucho ruido. Bien, Uruguay está realmente entre los mejores países del mundo en lo que es su performance, en su desempeño en factores ambientales, sociales y de gobernanza, es decir, como país, y pensemos nomás en lo que es la matriz energética del Uruguay, que ya es 100% renovable, que hemos sido sumamente ordenados en una transición que hoy es ejemplo en el mundo. Pero los aspectos sociales también, a veces parece increíble, pero las auditorías de todos estos certificados que uno tiene vienen a preguntar temas como muy básicos, y que uno dice, ¿cómo demuestro algo como que no contrato niños en mi cadena de producción o que no hay trabajo esclavo? O sea, pero si lo preguntan es porque hay otros países donde sí es difícil de demostrar que no ocurre. Entonces, esas cosas que nosotros damos por sentado, no las demos por sentado, cuidemos nuestro país, cuidemos la institucionalidad, cuidemos estos rasgos increíbles que tenemos como país para invertir. Y por supuesto también se refleja en el grado inversor, que estamos en Investment Grade, y la verdad que todos estos factores ESG cada vez van a involucrarse más también en lo que es un Investment Grade. Pero somos un país estable y el mercado así responde también. Bien, vamos a nuestro sector, el sector forestal. ¿Estamos en el sector de actividad correcto? Bueno, vamos a ver un poco qué es lo que están haciendo, por ejemplo, nuestros accionistas. Acá veníamos a hablar un poco del futuro, ¿no? Entonces, para empezar esta parte, me gustaría compartirles un video de uno de nuestros accionistas, la empresa sueco-finlandesa Stora Enso, que da una mirada al futuro, pero con cosas que ya se están desarrollando y que uno no se imagina que se puede hacer a partir de un árbol.
porque a veces vemos la forestación como celulosa, madera sólida, y hay una innovación increíble, y bueno, en esta mirada del futuro les quería compartir este video. ¿Alguna vez has pensado en lo que puede hacer un árbol? ¿Por nuestro estilo de vida? ¿Por el medio ambiente? ¿Por el planeta? Demasiados elementos que consumimos hoy provienen de materiales no renovables. Podemos reciclar algunos de ellos algunas veces, pero no podemos regenerarlos. Estos materiales contribuyen con el calentamiento global, amenazando el crecimiento, a la prosperidad y a nuestra vida cotidiana. Y los consumidores de todo el mundo están exigiendo un cambio. Quieren soluciones que los ayuden a cuidar mejor de nuestro planeta. Ahora, imagina que todo lo que compraras proviniera de un material que no solo fuera reciclable, sino también renovable, que volviera a crecer año tras año y donde el único gas emitido fuera oxígeno puro y respirable, absorbiendo el dióxido de carbono de la atmósfera en lugar de liberarlo. Árboles. Los hemos utilizado por siglos. Nos mantienen informados, nos mantienen abrigados, nos mantienen protegidos. Y con el paso del tiempo hemos innovado y realizado nuevos descubrimientos. Árboles. Hoy podemos separar las fibras en diminutas microfibrillas y separar los componentes de la madera. Mañana los reconstruiremos en nuevos materiales, como fibras de carbono fuertes y livianas, que a su vez podrán convertirse en autos, aviones, molinos de viento. Incluso reemplazaremos las botellas plásticas derivadas del petróleo. Quizás pienses que una botella de plástico no es algo relevante, pero con las botellas que se utilizan en solo un año, se podría construir una torre hasta la Luna. 25 veces. Más personas viviendo en ciudades significa más de esas botellas, significa más empaques de comida, significa más viviendas. Imagina hacer todas estas cosas con material renovable. Pero no solo eso, podemos hacer que los materiales sean inteligentes, empaques que nos digan dónde han estado, dónde están, qué tienen dentro y si está fresco. Pronto veremos surgir una gama de nuevos inventos provenientes de toda clase de lugares. Madera transparente, madera programable, que pueda cambiar su forma dependiendo de las necesidades. Papel que pueda almacenar energía y paneles solares de árboles. Los árboles pueden desacelerar el calentamiento global, pero para que eso suceda, debemos cuidarlos, plantar más de los que cosechamos y obtener el máximo de cada fibra, de cada árbol. ¿Alguna vez has pensado en lo que un árbol puede hacer? Nosotros sí, todo el tiempo. Stora Enso, la compañía de materiales renovables. Es esta nueva mirada y esta cantidad de cosas que uno ve que se vienen en el futuro y que está alineado a las nuevas tendencias de lo reciclable, de lo renovable, de lo biodegradable, de la economía circular. Bueno, todos esos rasgos los tiene la industria y el sector forestal. Y en eso es interesante, y veo a Mario que siempre me dice, Mario Melotti, que siempre me dice, es que tenemos que hablar del oro verde. O sea, en Uruguay tenemos el oro verde y no nos damos cuenta. Y es verdad, porque cada vez más, por ejemplo, el tema de la construcción en madera, bueno, ustedes habrán escuchado sobre el proyecto que hay en el interior del país, en Durazno, donde se va a hacer un edificio en altura a partir de madera, cosa que es bastante único en el mundo. Hay pocos ejemplos de edificios en altura con estructura de madera. Todo lo que son textiles, eso que decían que nos mantienen abrigados, bueno, vayan a las tiendas grandes y van a ver que hay telas que dice en los componentes Tencel o Lyocell, son todas marcas que cuando dicen cel es celulosa, es decir, a partir de la celulosa
se pueden hacer, es una fibra natural, o sea, eso es lo que a veces, y creo que por ahí tenemos algunos ejemplos de celulosa para que ustedes la toquen, es un papel, es una fibra natural, eso es lo que a veces nos olvidamos y imaginamos la celulosa como algo distinto a lo que es simplemente como un cartón rústico. Entonces, ya hay prendas a partir de celulosa, ya hay, bueno, otras innovaciones que ahora les voy a mostrar. Por ejemplo, vamos para adelante. Stora Enso no solamente, bueno, viene desarrollando en lo que es construcción, lo que es el CLT, que en Uruguay también hay una planta que se está instalando en Tacuarembó, muy grande, arboreal, y es con lo que está hecho, por ejemplo, el MACA, el Museo de Arte Contemporáneo de Achugarri, en Punta del Este. Es esta tecnología que permite hacer estructuras enormes a partir de madera, y todo lo que son diferentes tipos de paneles, lo que es materiales para revestimientos internos de las casas. Está demostrado además que el contacto y el tener estructuras de vivienda en madera genera bienestar para las personas, porque es un material natural y que genera algo que se llama la biofilia, que es como un bienestar cuando uno está rodeado de naturaleza. La madera nos remite a la naturaleza, y es increíble que a veces hasta el olor, la textura, la temperatura, cuando uno camina sobre un piso de madera, es algo distinto que caminar sobre otro tipo de superficies, ¿no? Genera otro tipo de bienestar. Vamos a ver un poquito lo que son fibras textiles a partir de celulosa de los árboles. Ya existen varios tipos de este Tencel Lyocell, ya está en producción hace muchos años, pero hay nuevas innovaciones que se están haciendo. Por ejemplo, Stora Enso, uno de nuestros accionistas, con IKEA y con H&M, está desarrollando también diferentes tipos de tejidos, de hilados a partir de celulosa, cada vez más sostenibles, también entendiendo que bueno, los desafíos que tiene a veces la industria textil con respecto a su sostenibilidad. Y lo que es también, cuando hablamos de los océanos y hablamos del bienestar y la salud de los océanos, lo que son las fibras sintéticas que en el lavado terminan yéndose a los mares, a los ríos, a los océanos, perjudicando la vida marina y la vida subacuática. Así que bueno, vamos a ver, esto les va a encantar, una botella de papel de Johnnie Walker que se está desarrollando. Bueno, pusimos la de Johnnie Walker, pero en realidad es una iniciativa de Diageo, la multinacional de bebidas, que está desarrollando una botella de papel, pero para diferentes usos. Es decir, ¿cuál es el desafío del papel? Que tiene, para el uso alimenticio, tiene que tener barreras que permitan que sean de uso alimenticio. Entonces, bueno, en eso se está avanzando muchísimo y muy aceleradamente para poder tener bebidas, pero para poder tener lácteos, para poder tener todo tipo de jugos, etcétera, a partir de celulosa, y poder sustituir justamente, sobre todo los plásticos, que es el problema mayor del consumo que hoy tenemos, que es sumamente práctico y por eso hemos adoptado ese estilo de vida, pero que trae aparejado un montón de problemas que hay que solucionar. Esto viene de papel moldeado, y esta tecnología tiene 75% menos de emisiones que el plástico, y bueno, se está haciendo con este tema del revestimiento de grado alimenticio. Esto que ven acá es lignina. Básicamente, y perdón los forestales que andan por ahí porque me van a matar, pero básicamente el árbol se compone de fibras de celulosa, que es lo que después se transforma en papel, y la lignina, que es como el pegamento que mantiene las fibras juntas y le da rigidez a los troncos de los árboles, ¿no? Y además es lo que tiene un alto poder calorífico, que cuando se quema es sumamente denso en energía. Esto que ven es la lignina después que se separó de la madera, ¿no? Nosotros básicamente en la planta de celulosa separamos las fibras, es decir, la celulosa, y después queda la lignina con los componentes que se utilizaron para separar estos dos productos, y con eso generamos energía. De hecho, hemos sido hasta el año pasado el principal generador privado de energía eléctrica y segundo a nivel nacional a partir de biomasa, que es parte de este proceso. Probablemente este año va a haber alguien que esté produciendo un poquito más, pero igualmente somos sumamente, bueno, somos una fuente de energía importante dentro del país. Ay, perdón. Bien,
Básicamente, esta lignina que hoy estamos utilizando, que se reduce, se quema y se genera energía, el día de mañana puede tener muchísimos usos diferentes a lo que a simplemente generar energía, ¿no? Usos más interesantes. Por ejemplo, que se hizo en una planta en los países nórdicos, donde con una empresa de asfalto sustituyeron lo que es el bitumen, que es de origen fósil, que viene del petróleo, es un producto del petróleo, y se cambió por lignina, se sustituyó el bitumen por lignina y se están haciendo pavimentos. Imagínense lo que es esto como sumidero de carbono, porque también esto va a quedar ahí por siempre. Entonces son utilizaciones a largo plazo que tienen, por un lado, que vamos a dejar de utilizar algunas cosas fósiles, y por el otro lado este efecto de retirar de la atmósfera que necesitamos acelerar como planeta. Bien. Luego vamos a ver qué es lo... Sí. Bueno, después el otro accionista, que es Arauco, una empresa también internacional, de origen chileno, pero realmente está en 70 países del mundo, con plantas, con muchos productos. Por ejemplo, todo lo que son paneles de madera, lo que es la pulpa textil, lo que son soluciones constructivas como plywood y otras soluciones. Está ya, o sea, muy diversificada la actividad y los usos finales a partir de la madera. Los edificios de madera que ya estamos viendo, que Uruguay ya está queriendo posicionarse como hemos sido en tantos aspectos en el Uruguay, que hemos sido como bastante pioneros, sobre todo en el ámbito latinoamericano, se podrían almacenar si cambiamos la tecnología actual por las nuevas tecnologías y la madera, y sacarle un poco el cuco a la madera que a veces uno tiene, porque hoy en día la tecnología nos permite hacer tratamientos de madera que sean hasta menos... o sea, que sean más ignífugas que otras tecnologías tradicionales como el cemento o el acero. Entonces, realmente bien usada, no pensemos y saquémonos de la cabeza la historia de los 3 chanchitos, porque ya no corre, y realmente la madera con un buen tratamiento puede ser una vivienda de alta calidad. No pensemos en la madera como la cabaña, pensemos en la madera como un material constructivo muy importante que se va a venir, porque justamente el problema principal está en los materiales de construcción, y la madera vemos que absorbe carbono y lo retiene. Así que eso puede ser un cambio muy radical en la forma en que vivimos. Después vemos esto de otros productos de Arauco que tienen que ver con madera. Acá vemos, por ejemplo, en este lugar es un centro comercial. Esto es en Turquía, es un centro de arte contemporáneo. Estos son unas estructuras para hacer estacionamientos en Copenhague, si no me equivoco. Y lo primero era en Oregon. Perdón, el edificio alto es en Oregon, 39 metros de altura. Así que ya ven que esto es una realidad y que se va a venir. Y en Uruguay, solamente hoy en día tenemos de la superficie productiva, si hago una prueba de preguntarles a varios cuánto se imaginan que está forestado en porcentaje del área productiva del Uruguay, hoy que somos el principal producto de exportación, no sé qué me dirían, pero seguro más de 2 cifras. Bueno, 7%. Muy bien, ahí estabas orientado, bien Pedro. Y con 7% del territorio productivo se está exportando el primer producto de exportación. Tenemos, en el uso eficiente justamente del recurso es donde podemos aprovecharlo y aprovechar que existen, bueno, estos mascarones de proa, que fueron estas grandes inversiones nórdicas, chilenas, que permitieron establecer una base forestal, pero que ahora es increíble la cantidad y variedad de ramificaciones que esto puede agarrar, aprovechando esa base forestal. O sea, pensemos en Uruguay y su iniciativa de ser líder en sostenibilidad y factores ESG. Pensemos en Uruguay y cómo se está posicionando en este concepto de Test Uruguay como laboratorio para ver si las cosas se pueden testear acá en Uruguay y llevar a otros mercados. Pensemos en Uruguay y la iniciativa de innovación
que tiene, por ejemplo, con el establecimiento del Uruguay Innovation Hub, que es una novedad de hace pocos meses que se estableció ahí en el predio del LATU. Se está construyendo un edificio donde lo que se busca es escalar los emprendimientos innovadores y atraer inversión para el escalamiento de emprendimientos innovadores en Uruguay. Entonces estamos hablando de un país chiquito, modelo, que tiene la escala perfecta para testear, que tiene apoyo para la innovación, que tiene apoyo para el inversor y que además tiene una base forestal con la cual experimentar, inventar. Me encantaría que en las universidades los jóvenes generen proyectos finales de carrera con qué más podemos hacer con toda esta base forestal, con los subproductos, con las hojas, con las ramas, con la corteza, investigar más. Lo tenemos ahí, es nuestro, aprovechémoslo. Después, yendo a lo que es energía, hablábamos del transporte y cómo la energía también se tiene que ir transformando. Bueno, el país se está yendo en el camino del hidrógeno verde y justamente, ¿por qué es verde? Cuando para el proceso del hidrógeno, si alguno ha investigado un poquito, básicamente se necesita la energía para separar la molécula del agua y generar el hidrógeno que va a la célula, que se mete en el camión, o el auto, o el avión, sale y lo que necesita después es ese hidrógeno se combina con el oxígeno y ahí se genera agua y la energía. O sea, con esa energía es la que va impulsando ese vehículo. Ahora, la energía para separar la molécula en el primer lugar, necesitamos que sea verde para poder llamarlo hidrógeno verde. Si esa energía es a partir de materiales fósiles, ya como que no tiene tanto atractivo porque justamente estamos solucionando por un lado pero complicándola por el otro. Entonces, justamente con este tema de generar energía a partir de biomasa, bueno, el sector forestal se ubica en un buen lugar para poder eventualmente explorar también el camino del hidrógeno verde. Otra forma también tiene que ver con la combinación, porque lo que es no requieren tanta adaptación. Básicamente con los mismos equipos que tenemos ahora, también menos residuos, se puede cambiar radicalmente el desempeño ambiental de estos medios de transporte. Para lo que son justamente buques marítimos, aviones y todo eso, sería bien interesante poder explorar en eso. Y nuevamente la transformación del hidrógeno verde con molécula de CO2 da metanol, que termina siendo el combustible sintético, el e-fuel, que puede utilizarse en estos medios de transporte. Bien, vamos a nuestra empresa. Queremos tener una empresa sostenible y competitiva y bueno, ya conceptos que no son nuevos: bioeconomía, economía circular. En Montes del Plata, como les decía, plantamos árboles de forma sostenible, con los mayores estándares de exigencia en lo que es medio ambiente y las personas. Y además tenemos algunos, por ejemplo, utilizamos el transporte fluvial, que baja a la mitad las emisiones de CO2. Todos han visto capaz las barcazas en el video nuestro. Bueno, si no han visto el 360, el video de realidad virtual, véanlo. Ahí pueden ver cómo son estas barcazas. Cada barcaza transporta el equivalente a 170 camiones, con lo cual es sumamente eficiente y además, desde el punto de vista ambiental, también mucho más lógico. Hay que aprovechar además las vías fluviales que el Uruguay tiene y que ojalá que se sigan usando. Utilizamos energía renovable, en la planta se utiliza la máxima tecnología disponible en términos ambientales, se recuperan los químicos, se recupera el agua, se generan, bueno, un fuerte relacionamiento con las comunidades, ustedes lo saben, en Conchillas, en Colonia en general. Medimos nuestra huella de carbono a partir del año 2020 y la primera es correspondiente al año 2019 y supimos que somos una empresa carbono negativo, que significa que es positivo en realidad, porque absorbemos de la atmósfera mayor cantidad de gases de efecto invernadero que aquellos que emitimos. Y bueno, se están explorando además nuevos, estamos siempre en Montes del Plata el término de mejora con algunos residuos inorgánicos que se está explorando y bastante avanzado en la exploración, que pueden ser muy buenos como mejorador del suelo. Entonces ahí estamos buscando asociaciones con productores de productos para mejoramiento del suelo, sobre todo el pH, también como elemento para la construcción. Algunos productos para el hormigón, el clinker, se puede sustituir con estos dregs
que salen de la planta industrial y que son residuos inorgánicos. Entonces estamos buscando la vuelta de todo el tiempo de ver de qué maneras podemos liderar este futuro y de gobernanza. Entonces los invito a que lo lean, a que se escaneen el QR. También tenemos algunos por acá para quienes estén interesados en conocer más sobre Montes del Plata, pero no los quiero aburrir. Entonces, un poco para ir cerrando, bueno, como Montes del Plata también prepararnos para liderar este futuro, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a preparar a nuestra gente adentro de la empresa para que pueda pensar con de esta manera innovadora, pensando no solamente en el negocio, sino en el planeta? Y bueno, parte de las herramientas que tenemos ahora en operación es esto de la Academia Montes del Plata. La Academia Montes del Plata surgió como una forma de compendiar y de impulsar todo lo que es la agenda de capacitación de las personas, pensando en la empleabilidad. No queremos gente que se quede con nosotros porque no tenga otra opción, queremos gente que tenga muchas opciones y elija quedarse con nosotros por lo que es Montes del Plata en sí. Entonces, la formación continua de la gente en este momento es algo clave y lo estructuramos de esta manera, en 4 escuelas. Una que es Instituto Técnico de Certificación, es decir, aquellas cosas que son, como si se quiere, requerimientos para la tarea que cada uno hace. Después, en la Escuela de Liderazgo y Gestión, necesitamos líderes y necesitamos un pipeline de líderes para que vayan aprovechando las oportunidades que se van creando. La Escuela de Innovación y Eficiencia, toda la línea de eficiencia, mejora continua e innovación es un tema clave en Montes del Plata porque trabajamos en el mundo de los commodities y la única forma de sobrevivir es siendo eficientes, así que eso no lo podemos perder de vista. Y la Escuela de Desarrollo Profesional y Personal, que acá entra todo lo que uno quiera hacer. Si yo tengo ganas en mi tiempo libre, en vez de ver una serie de Netflix un domingo, hacerme un curso sobre inteligencia artificial en una universidad del exterior, lo puedo hacer a través de la Academia Montes del Plata porque tenemos más de 700 cursos en convenio con más de 250 universidades e instituciones educativas, donde están Stanford, Duke, Penn State, la Escuela IES de Negocios, es decir, muchísimos lugares interesantes donde se pueden estudiar todo tipo de cosas. Y además de lo que sea como importante para mi cargo, yo también puedo decir, me hago mi propio camino y quiero desarrollarme y cambiarme a la inteligencia artificial y lo hago, ¿no? Entonces, tener esa posibilidad realmente es interesante. Nuestra idea es ir desde la gente de Montes del Plata, que son los colaboradores directos, pasar por los productores asociados, que los productores asociados a nuestro programa de alianzas, que justamente tenemos las alianzas estratégicas a cargo de Gonzalo Martín, que está por acá. Ya estamos abriendo un poco esa posibilidad. Los colaboradores de empresas contratadas, las comunidades y las familias en un futuro también van a estar involucrados. Así que bueno, un poco para terminar, para liderar este futuro tenemos que tener un planeta con futuro, tenemos que tener un país donde podamos proyectar un futuro, tenemos que pertenecer a un sector de actividad que vaya bien con este futuro y con lo que se necesita en este futuro, que sea parte de la solución, una empresa que sea competitiva y que sea sostenible, o sea, estas dos partes, ¿no? Lo económico, lo social y lo ambiental como una armonía y una sola cosa, y los líderes resilientes y con un aprendizaje continuo. Así que un poco la pregunta sería si estamos preparados para este futuro que ya empezó. Así que bueno, muchas gracias por estar acá, gracias por haberse acercado, y ahora no sé si el intendente querrá dar unas palabritas de cierre.